El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El Convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido creer que México crecerá a un ritmo de 4% anual durante todo su sexenio y considera que para el actual es factible alcanzar el 2%. Pero la realidad lo contradice. Proyecciones de analistas y organismos internacionales apuntan a un porcentaje menor para 2019, de entre 1.4% y 1.7%, y hay más factores que tienden a desinflar la fantasía López Obradorista. Por ejemplo, su errónea decisión de vetar a 3 proveedores del sector salud dio pie al desabasto de medicamentos, mientras que su austeridad republicana provocó ya un grave subejercicio en la administración pública. Estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio de el 4% anual. Va a ir creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento de el 6% anual. El reporte divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el pasado 30 de abril, sobre la contracción de 0.2% del Producto Interno Bruto, PIB, en el primer trimestre del año, no solo confirma el difícil arranque económico del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino que va en línea con los pronósticos de desaceleración que tanto ha cuestionado el presidente. El decrecimiento trimestral reportado por el INEGI coincide con los ajustes a la baja que han hecho en los últimos días diferentes organismos multilaterales en sus pronósticos de desempeño de la economía mexicana para 2019 y 2020. Técnicamente estamos en un ciclo de pronunciada desaceleración, dice a Proceso el investigador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE, de la UNAM, Emanuel Gerardo Salas. De acuerdo con el doctor en economía y experto en modelos econométricos, la desaceleración ya es un hecho que no admite debate porque está sustentado en datos duros, como el aumento del desempleo, que llegó a 3.56% en marzo, la cifra más alta en 28 meses, y la caída de 2.1% en el último año en las actividades secundarias, industria y manufacturas. Indicadores de este tipo han creado un consenso entre analistas y expertos del sector público en que la economía mexicana no crecerá en 2019, lo que se anticipaba a principios del año. El jueves 2, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, redujo en 0.4 puntos la expectativa de crecimiento de México para 2019 y la ubicó en 1.6%. Ese mismo día, el Banco de México, Banjico, dio a conocer su encuesta con especialistas del sector privado, la cual también recorta la expectativa de crecimiento para este año y lo deja en 1.52%. Lo mismo hizo la agencia calificadora HR Ratings, que espera una expansión moderada en México este año de entre 1.4% y 1.5%. We're talking to Mexico on NAFTA. And I think we're going to have something worked out. The new president, terrific person. I spoke to him at length on a call. Did a great job, got a tremendous vote. And they have a lot of confidence in him in Mexico, and that's good. But we're talking to them about doing something very dramatic, very positive for both countries. El viernes 3, en su conferencia matutina, López Obrador volvió a criticar esos pronósticos y dijo: los tecnócratas corruptos conservadores están muy molestos y han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento, como si ellos hubiesen garantizado mucho crecimiento en 36 años. Entonces estamos bien, pero el último dato, creo que fue del Fondo Monetario Internacional, ayer, de 1.5. Sí. Y doble discurso, porque
por un lado dicen 1.5 y Gurría dice que sí es posible que se pueda crecer al 4%. Y cada quien toma la información como quiere. Esos 36 años abarcan los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante ese periodo, el PIB de México creció a un promedio anual de 2.4% y el ingreso per cápita apenas se incrementó 0.86% cada año. López Obrador mantiene su promesa de que México crecerá a un ritmo de 4% anual durante su sexenio y sostiene que es factible lograr una expansión de 2% este año, a pesar de que todas las proyecciones de organismos multilaterales y economistas privados proyectan un porcentaje menor de entre 1.4% y 1.7%. El viernes 3 dijo que ya hasta tiene una apuesta de que el PIB crecerá 2% este año y les vamos a ganar en sus pronósticos, ya que hay una variable que ayudará a lograr esa meta. Ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Lo cierto es que mientras esa variable está por comprobarse, el dato duro que dio el INEGI sobre la caída del PIB en el primer trimestre del año, en relación con el último trimestre de 2018, juega contra la apuesta del presidente. En opinión de Salas, López Obrador va a perder la apuesta. Las actuales circunstancias de la economía mexicana no indican que se va a lograr un crecimiento de 2% este año. Técnicamente son correctos los pronósticos que hablan de un crecimiento menor a ese porcentaje, apenas arriba del 1%, dice el investigador del CEMPE, organismo que anticipa una expansión de 1.23% este año, en un escenario optimista, y de 1.38% para 2020. Están muy molestos y entonces han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento, como si ellos hubiesen garantizado mucho crecimiento en 36 años. Salas aclara, sin embargo, que con un crecimiento de ese rango y aún con la caída de 0.2% en el PIB el primer trimestre de este año, no se puede hablar de que la economía mexicana está en una recesión. Un parámetro económico que caracteriza una recesión es una caída del PIB durante 3 trimestres consecutivos. Otro, la pérdida de empleos en las 3/4 partes del sector industrial. Y ninguno de esos dos escenarios se ha producido en México. Incluso, ni las proyecciones más pesimistas de los organismos multilaterales y analistas privados anticipan una recesión de la economía mexicana este año, y para 2020 todos prevén un crecimiento mayor de alrededor de 2%. Al presentar el jueves 2 en Palacio Nacional un estudio económico sobre México, el secretario general de la OCDE, el priista y secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, consideró que es posible que López Obrador alcance las metas de crecimiento establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que entregó el 30 de abril al Congreso. Casi habría que ponerlo eso ahí con letras de oro. Gane quien gane, mantener las reformas. Y además te diría más, continuar con las reformas y además hasta reformar las reformas. Estamos ahora frente a la necesidad de una nueva generación de reformas. Ese documento establece que una de las tareas centrales del gobierno de López Obrador es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables de 4% anual durante el sexenio. Gurría recordó que el sexenio de Zedillo arrancó con una enorme crisis económica en 1995, producto del famoso error de diciembre, lo que generó una caída del PIB de 6.2% ese año, pero en lo sucesivo se registró una recuperación y el país creció durante ese gobierno a una tasa promedio de 3.5% anual. La caída del PIB en 0.2% en el primer trimestre de este año es la peor que se registra desde el inicio del gobierno de Zedillo en 1995, pero todos los arranques de sexenio han sido difíciles desde entonces.
El sexenio de Calderón ha sido el segundo de peor desempeño económico en la historia del México moderno, con un crecimiento anual promedio de apenas 2%, solo superado en resultados negativos por el de Miguel de la Madrid, 1982-1988, con 0.21%. Según la encuesta del Banjico con expertos del sector privado, divulgada el jueves 2, la economía mexicana registrará una expansión moderada en los próximos 10 años, de apenas 2% anual, lo que mereció un comentario de López Obrador. El presidente dijo el viernes 3 que el Banjico tiene como función principal controlar la inflación, pero debería preocuparse también por apoyar el crecimiento. Tiene que ver con esto, que el Banco de México no va a haber desarrollo más que del 2% en 10 años, dicen. Pues a lo mejor ellos tienen que defender esa postura, los del Banco de México, porque tiene como función principal el controlar la inflación, que deberían de tener como función controlar la inflación y apoyar en el crecimiento, pero nada más están dedicados a eso. Pero es una institución autónoma, independiente. Entonces ellos defienden esa postura. Bueno, es legítimo, pero nosotros decimos vamos a crecer y vamos a crecer sin inflación. Entonces, todo el tiempo, ¿no?, en los últimos días han estado con eso, pero estamos seguros de que vamos muy bien. El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es, su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella nuda el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la Trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo Señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, y las tienen porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda el majo, sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo
mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante. Y si algo tenía para reclamar, que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, un organismo de la ONU que siempre ha defendido modelos alternativos al liberalismo y el neoliberalismo, también ajustó a la baja el mes pasado la perspectiva económica de México para este año y fijó el crecimiento del país en 1.7%, 0.4 puntos menos que la estimación de diciembre. Sin embargo, el porcentaje de expansión que tendrá México este año será superior al 1.3% que crecerá en promedio América Latina, de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL. El organismo explicó que la reducción en el pronóstico para México obedece a la desaceleración de la actividad económica en el último trimestre de 2018, al menor impulso de la inversión pública en los primeros meses de 2019 por el subejercicio presupuestal y a una moderada inversión privada. El organismo señaló en un reporte sobre México que además existe un adverso entorno internacional para el país por la desaceleración de las economías de Estados Unidos, su principal socio comercial, China y la Unión Europea, que crecerán menos de lo esperado a finales de 2018. El desempeño económico de México también se ha visto afectado, aunque en menor medida, por la toma de vías férreas por parte de trabajadores de la educación en enero, las huelgas en las maquiladoras en el norte del país y el insuficiente abasto de gasolina en enero en estados importantes para la actividad económica, indicó la CEPAL, y mencionó otros riesgos que de materializarse podrían propiciar una desaceleración mayor del crecimiento del PIB mexicano este año. Esos riesgos son el cambio en las condiciones financieras internacionales por un aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, las tensiones comerciales entre ese país y China, la percepción de los inversionistas sobre el rumbo de las políticas económicas de López Obrador, la disminución de los ingresos públicos petroleros y la puesta en marcha del TEMEC. La CEPAL proyecta que este año la inflación en México se situará en 3.6%, menor en 1.2 puntos a la de 2018. La tasa de desempleo será de 3.5%, mayor en 0.2 puntos que la de 2018, y que el déficit fiscal del sector público cerrará en alrededor de 2% del PIB, porcentaje ligeramente menor al de 2018. Hay preocupación también por el alto endeudamiento de Pemex y el impacto que esto pudiera tener en el encarecimiento del crédito y por la caída en la producción petrolera, la cual fue de 1.6 millones de barriles diarios durante el primer bimestre de este año, cifra menor 7.8% al promedio de 2018. Tanto la CEPAL como la OCDE coinciden en que dos de las principales fortalezas de la economía mexicana son su sólido marco macroeconómico y su sector exportador, aunque tanto las ventas externas como las importaciones registrarán un moderado descenso este año, según previsiones de analistas privados. Yo les diría que lo que hoy tenemos con Pemex es realmente una contingencia. Es decir, la posibilidad de que la calificación crediticia de Pemex y el endeudamiento de Pemex pudiera afectar a la calificación de la deuda pública y la deuda privada de México de manera más general es muy seria y muy delicada. Para la Secretaría de Hacienda, algo que contrarió a López Obrador al sumarse al consenso y ajustar a la baja el crecimiento del PIB para este año. También hay buenos resultados que mostrar en materia económica, como un aumento en la recaudación de IVA e ISR en el primer trimestre del año, del orden de 1.7% y 1.9% respectivamente. Además, los ingresos tributarios fueron 5.1% más altos que los del primer trimestre de 2018, mientras que el gasto neto del gobierno fue menor por los programas de austeridad que están en marcha. De acuerdo con Hacienda, en la caída del PIB durante el primer semestre de este año, influyeron factores coyunturales que no necesariamente se presentarán en lo sucesivo, como los problemas de abasto de gasolinas, las huelgas en las maquiladoras y los bloqueos de vías férreas en Michoacán. Salas considera que a pesar de la contracción en el periodo enero-marzo, es factible que México logre una expansión de más de 1 punto este año.
Respecto a los continuos llamados a López Obrador para que promueva más la inversión extranjera directa, IED, con reglas claras y certidumbre, Salas considera que México ha sobreestimado la importancia del capital foráneo como factor de crecimiento económico. La IED, asegura, representa alrededor de 11% de la inversión total que se registra en México, tanto pública como privada. En los últimos 9 años, la inversión en México ha promediado 22.2% del PIB. México captó el año pasado $32,000 millones en IED, mientras que los ingresos por remesas familiares llegaron a $33,480 millones. En marzo pasado, el ingreso por remesas familiares estableció un récord histórico al llegar a $2,896 millones, la cifra más alta de un mes desde que el Banjico registra ese rubro. Durante el primer trimestre de este año, México recibió $7,699 millones en remesas, monto superior en 7.1% al registrado en el mismo periodo de 2018. López Obrador se ha quejado de que los expertos no quieren ver esas cifras positivas ni el efecto que tendrá la lucha contra la corrupción en el crecimiento económico. El execonomista en jefe para América Latina del Banco Mundial, Guillermo Perry, considera que un combate efectivo contra la corrupción puede estimular la inversión y el crecimiento económico. Ya saben que yo soy perseverante. Entonces, se quitan todas. Y así otros ajustes en viáticos, ¿sí?, en gastos del gobierno. Tenemos que reducir el costo del gobierno a la sociedad, al pueblo, porque le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Siempre lo decía y lo repito, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Este fue un reportaje de Rafael Croda, publicado en Proceso 2218, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns o www.proceso.com.mx y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar. En la voz, Luis Gerardo Zavala. En la producción, Leonardo Espíndola. Me dicen el insurgente por ahí, me dicen que anda buscando la ley, porque con otro yo quiero acabar con el Estado burgués. Por 9 cosas vamos a luchar, ahorita se los voy a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. La tierra para poder cultivar, un techo para poder habitar, educación para todos igual, vamos a solicitar. Necesitamos de buena salud, para eso necesitamos comer, trabajo para poder producir, también vamos a exigir. A todo esto le voy a sumar independencia total para que ningún gringuito nos venga a joder y nuestro pueblo es